Hola, mis queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Paso a dejarle una pequeña reflexión cristiana que podemos aplicar en nuestra vida cristiana, nuestra manera de vivir. Es muy breve la reflexión cristiana que les voy a compartir. Sabía que los cristianos sí pueden ir a la discoteca, también pueden bailar, beber, fumar, robar, mentir y hasta pueden decir grosería. Y es que los cristianos pueden hacer lo que quieran porque Dios no se lo prohíbe. Nada entonces que no pueden hacer los cristianos. Lo que no pueden hacer es entrar en el reino de los cielos, haciendo todas estas cosas mencionadas anteriormente, porque para alcanzar la salvación se necesita una vida de obediencia por amor y no por obligación. Recuerda que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el cristiano puede hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos un manual de instrucción que es la Biblia, y Él nos va a corregir. Usted puede mentir, puede decir grosería, puede mentir pastor, puede ir para la discoteca, puede robar, puede codiciar a la mujer del prójimo, puede hacer lo que usted quiera, porque Dios nos dejó libre decisión. Pero lo que no puede hacer el cristiano es entrar en el reino de los cielos, actuando de esa manera. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas me son lícitas, mas no todas me convienen. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida, pero tienes que ponerte a pensar si lo que vas a hacer es bien, si le agrada a Dios o le agrada al mundo. Porque si le agrada al mundo, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, si le agrada a Dios, es lo mejor que tú puedes hacer. Porque mejor es que nosotros le agrademos a Dios y no al mundo. Porque dice la palabra de Dios que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, muchos hoy en día están haciendo eso. Están cometiendo pecados ocultos que no lo confiesan, que no le piden perdón a Dios. Pero entonces se están engañando ellos mismos, o engañarán al pastor, pero a Dios no lo engaña. Dice la respuesta de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Este pudo haber sido un lema de los corintios. Ahí Pablo se estaba refiriendo a la iglesia de Corintio. Y Pablo lo estaba exhortando. Era un lema de los corintios. Era cierto que si importara que el pecado cometa un creyente, Dios perdona. Pues sí, Dios nos perdona. Siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de corazón, nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón. Pero si tú sigues cometiendo el mismo pecado
y vas otra vez y le pides perdón a Dios y sigue cometiendo el mismo pecado, Dios no es un juguete que tú puedes manipularlo. Que yo puedo pecar todos los días y le digo a Dios, Dios, perdóname, estoy haciendo el mismo pecado. No. Y por eso que Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios. En Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecado. Claro, él con esa crucifixión que le hicieron en la cruz de Calvario, él lavó nuestro pecado, limpió nuestro pecado con la sangre preciosa que él derramó. Cuando le clavaron esos clavos en las manos, en los pies, y cuando ese soldado atravesó una de sus costillas con una lanza. Esa sangre que él derramó fue la purificación, fue la limpieza hacia nosotros, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Pero no porque no hable no hable Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vamos a nosotros seguir pecando en el mismo pecado que cometemos todos los días. No porque Dios es bueno y Dios es amor y me va a perdonar, no. Tenemos que tener en cuenta, hermano, Dios sí es amor, Dios sí nos perdona nuestro pecado. Cuando nosotros llegamos a Él, nosotros nos arrepentimos y confesamos por nuestra boca nuestro pecado. Y lo reconocemos a Él como nuestro Salvador en nuestra vida. Él viene a morar en nosotros porque la palabra de Dios dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Pero si usted está lleno de maldad, Él no va a vivir en usted, no va a morar en usted. Porque usted anda en la misma maldad, tiene un corazón lleno de maldad. Yo puedo pecar todos los días. Voy a hacer maldad, pero Dios me va a perdonar. No, hermano, no confundamos eso. Dios tiene un límite. Y es que dice la palabra de Dios que Dios es lento en ira y grande en misericordia. No porque Él es lento en ira y grande en misericordia, yo voy a seguir pecando. No, no confundamos eso. Porque Dios castiga. Y el castigo es severo y para siempre, hermano. Sí, en Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Por esa gracia tan grande, por esa redención, nos limpió, nos purificó, pero para que nosotros fuéramos templo del Espíritu Santo, para que nosotros le sirviéramos, para que nosotros pudiéramos ser obreros en su viña, para que nosotros viviéramos una vida en santidad, no una vida que yo puedo robar, que yo puedo fumar, que yo puedo beber, que yo puedo ir a una discoteca, que yo puedo hacer eso, y al otro día le pido perdón a Dios. No, tenemos que tener una vida en santidad, tenemos que consagrar nuestro cuerpo, nuestra alma, al Dios de la gloria, a ese Dios que nos perdonó, que nos permitió que nosotros pudiéramos llegar al arrepentimiento. Dejen que esos cristianos tibios, fríos, hagan lo que quieran con su vida. Porque la palabra de Dios dice que cada uno tenemos que entregar cuenta de lo que hablamos aquí en la tierra. Y si esos cristianos tibios, que están fríos por dentro, quieren beber, quieren fumar, quieren decir grosería, quieren robar, quieren hacer lo que ellos quieran, que lo hagan. En el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía un pecado, tenían que ofrecer holocausto y llevarlo al sumo sacerdote para que él hiciera expiación por sus pecados, para que Dios lo perdonara. Ahorita estamos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia de Dios. Y es que dice en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ya nosotros no tenemos que ofrecer